Buen día, mi nombre es Harrison Saldarriaga y el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la contaduría pública. Inicialmente vamos a dar paso a la Ley 43 de 1990, donde se indica que el contador público es aquella persona natural que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Se especifica también en la Ley 43 de 1990 que la contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera. Sobre esta situación financiera se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas y acreedores. La obligación del contador público es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por esta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa, sino a la sociedad en general y naturalmente al Estado. Continuando con el tema, iniciamos también o damos un paso a las actividades que tienen que ver o que son directamente relacionadas con la ciencia contable de manera general. Se indica que las actividades relacionadas con la ciencia contable son todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificados que se expidan con fundamentos en los libros de contabilidad o revisoría fiscal, así como todas aquellas actividades conexas o que van de la mano con la naturaleza de la función profesional del contador público. Serían la asesoría tributaria, asesoría gerencial en aspectos contables y similares. Mencionando también la historia de la contabilidad, se indica que la profesión del contador público se remonta a miles de años atrás. A medida que las sociedades comenzaron a desarrollarse y a volverse más complejas, surgió entonces la necesidad de llevar registros precisos de los bienes y los intercambios comerciales. Se especifica que en la antigua Mesopotamia los escribas llevaban registros de los bienes y los intercambios comerciales que se daban en la época, considerándolos como los profesionales de contabilidad y las primeras actividades realizadas. Se especifica también que durante la Edad Media el papel del contador se expandió para incluir la supervisión de las operaciones comerciales y el control de la gestión financiera. En esa época, los monjes llevaban registros detallados de las finanzas de la iglesia y las órdenes religiosas, comenzando a usar métodos más sofisticados para el registro y el análisis de la información financiera. En la actualidad, los contadores públicos son profesionales altamente capacitados que proporcionan una variedad de servicios financieros a empresas y particulares. Entre los servicios que ofrecen se incluyen auditorías, impuestos, contabilidad financiera y de gestión, consultoría financiera y asesoramiento empresarial. Para continuar con el tema, vamos a hablar sobre el primer contador público. Se atribuye normalmente en estas épocas de la contaduría moderna, se atribuye a Luca Pacioli como el primer contador público. Pacioli fue un fraile franciscano y matemático italiano que vivió en el siglo XV y que escribió un libro llamado Summa de Aritmetica, Geometría, Proportioni et Proportionalita en 1494. En este libro se incluye un capítulo sobre contabilidad, que este libro, además de todo esto, es considerado por muchos como el primer tratado completo sobre contabilidad, y es por esto que Pacioli es considerado el padre de la contabilidad moderna y el primer contador público. Además, Luca Pacioli también es reconocido históricamente por haber formalizado y establecido el sistema de partida doble, que es la base de la contabilidad moderna. Se indica también que la partida doble o la contabilidad de doble entrada es el método más generalizado de la contabilidad moderna, debido a que consiste en realizar una doble anotación, una en una cuenta donde entra el importe o débito y otra en la que sale. Esto quiere decir que en todo asiento contable la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. La partida doble fue gestada por contables toscanos de donde reside o residía Luca Pacioli desde el siglo XIII, aunque el sistema en su forma completa moderna apareció más tarde en el siglo XIX.
Continuamos indicando también para este caso algunas normas importantes que especifican en la Ley 43 de 1990 de la República de Colombia, unas normas para un contador público. Inicialmente mencionamos que reglamentado por el decreto 1235 de 1991, la inscripción como contador público se acreditará por medio de una tarjeta profesional que será expedida por la Junta Central de Contadores. Se indica también que en todos los actos profesionales la firma del contador público deberá ir acompañada del número de su tarjeta profesional que funciona como identificación. Se indica también que esta debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos a su revisión. Para finalizar, se indica también, vamos a hablar un poco el tema de la Junta Central de Contadores, que fue creada por medio del Decreto Legislativo número 2373 de 1956, donde se indicó que será una unidad administrativa dependiente del Ministerio de Educación Adicional. Esta se compone de 8 miembros divididos de la siguiente manera: un ministro de Educación Nacional o su delegado, el presidente de la Comisión Nacional de Valores o su delegado, el superintendente de sociedades o su delegado, el superintendente bancario o su delegado, un representante de la Asociación Colombiana de Universidades o la entidad que le sustituya, también un representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, la ASFACOP, y 2 representantes de los contadores públicos con sus suplentes. Esto es un breve resumen sobre la historia de la contaduría pública. También hablamos sobre una ley importante que sería la Ley 43 de 1990. Muchas gracias.